Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 291. El anillo de la piedra de la resurrección bajo los dos árboles gemelos del castillo de Hogwarts, el jardín se había transformado en un reino de luz viva y magia. Cada centímetro del vasto jardín florecía en colores radiantes. Flores de todo tipo brillaban en tonos violeta, escarlata y dorado, sus pétalos reluciendo como si estuvieran espolvoreados por la luz de las estrellas. Enredaderas encantadas trepaban por los arcos de mármol, enroscándose en elegantes espirales, de las que las flores brotaban continuamente cascadas de polen luminoso que brillaban en el aire como pequeñas luciérnagas. Música suave sonaba desde instrumentos invisibles y, al ritmo de la melodía, las flores y la hierba se mecían como si bailaran. Arriba, los árboles gemelos se habían despertado en esplendor. Aunque no estaban en su temporada natural de floración, el árbol dorado y el árbol blanco estallaron en flores radiantes. La luz dorada del sol y la luna plateada se mezclaban y caían como seda tejida, bañando a los invitados y a la pareja abajo en un resplandor etéreo. Pétalos flotaban lentamente por el aire, permaneciendo, girando y formando delicadas formas de hadas de las flores, que revoloteaban entre los invitados, esparciendo fragantes flores sobre Silas y Arwen. El aire estaba dulce y perfumado, refrescando el espíritu. Quienes lo respiraban sentían como el cansancio se desvanecía, como si el propio jardín lo hubiera sanado. Bajo los árboles gemelos, dos grandes ramas se extendían, una dorada, otra plateada, entrelazadas en la parte superior formando un arco viviente, del que colgaban suaves cortinas de seda, brillando tenuemente con luz. Silas se alzaba bajo ese arco, regio y tranquilo, la corona de la sabiduría sobre su frente brillando débilmente con una luz rúnica. Su túnica plateada blanca, adornada con oro, reflejaba el resplandor de los árboles gemelos, y el collar de la estrella vespertina descansaba sobre su pecho. Todas las miradas se dirigieron hacia él mientras la música cambiaba a una melodía más lenta y solemne. Desde el sendero que atravesaba el jardín, apareció el Ron, caminando con gracia y dignidad, su brazo entrelazado con el de su hija. Los invitados contuvieron la respiración en conjunto. Cuando el Ron llegó al arco, se volvió hacia Silas. Con una sonrisa que contenía tanto orgullo como un atisbo de tristeza paternal, colocó la mano de Arwen en la de Silas. Luego, tras un leve asentimiento, se apartó. En ese momento, Gandalf, de pie ante el arco como oficiante, levantó ligeramente su bastón, la punta brillando como una estrella. Su rostro, normalmente severo, estaba iluminado de alegría, y su voz, cálida y poderosa, resonaba por el jardín. En nombre de Barda, reina de las estrellas, y Mandu, rey de los Valar, somos testigos de esta unión, de elfo y mago, de luz y sabiduría. Mientras sus palabras resonaban en el aire, los cielos parecían responder. Las estrellas sobre ellos brillaban con más intensidad, reluciendo como diamantes esparcidos sobre un terciopelo profundo. Entonces, desde el lejano oeste, aparecieron tres águilas gigantes, con las alas abiertas y relucientes a la luz de las estrellas. Giraban con gracia sobre el castillo, sus gritos resonando como trompetas divinas. Unos suspiros de asombro recorrieron la multitud, e incluso Gandalf se detuvo un instante, con los ojos brillando. Ah, murmuró con una sonrisa, parece que los propios Valar envían su bendición.
Bajo el arco, Silas y Arwen se giraron el uno hacia el otro. Con reverente cuidado, se quitaron los anillos de compromiso de plata y se intercambiaron alianzas de boda doradas. El anillo que Silas había preparado para Arwen era una obra maestra, dos delgadas bandas doradas entrelazadas como una sola. Una grabada con pequeñas gotas de rocío, la otra con runas estrelladas. Brilló suavemente mientras él se lo ponía en el dedo. Lo que nadie más que él y el espíritu de Celebrimbor sabían era que ese anillo no era un regalo cualquiera. Fue refundido a partir del anillo de poder de Saruman, purificado y remodelado bajo la guía espectral de Celebrimbor. Conservaba el poder de amplificar la magia, pero llevaba una nueva bendición, un sutil encantamiento de la fortuna. Silas lo había llamado el anillo de la suerte. No ahuyentaría la muerte ni doblaría el destino por completo, pero guiaría a quien lo portaría hacia la serendipia, momentos de gracia, contratiempos evitados y puertas que se abrían justo cuando debían. Al colocar el anillo en su mano, una flor dorada flotó desde el árbol y cayó perfectamente en el cabello oscuro de Arwen, brillando contra él como la luz del sol sobre el agua. Entonces, un solo fruto plateado cayó del árbol blanco y rodó suavemente en su palma. Su superficie brillaba como la luz de la luna congelada en cristal. Arwen sonrió con asombro y reverencia, guardando cuidadosamente el regalo antes de levantar la alianza dorada que había preparado. El anillo que le dio a Silas era sencillo pero elegante, su artesanía inconfundiblemente élfica. Una gema negra descansaba sobre él, engastada en delicados filigranas. En el momento en que tocó su piel, Silas sintió el pulso de poder. La gema no era otra que la piedra de la resurrección, su propio regalo de compromiso para ella, ahora refundido y potenciado por encantamientos élficos. Sentía cómo resonaba dentro de él, ya no limitado por las limitaciones que antes tenía. Antes, solo podía invocar espíritus ligados a su propio corazón, aquellos cuyas emociones había heredado o compartido. Invocar a Celebrimbor había requerido la ayuda de Galadriel y recuerdos prestados, un acto peligroso que amenazaba su propia mente. Pero ahora, la piedra de la resurrección se había transformado. Gracias al vínculo del matrimonio y la artesanía élfica que lo fortalecía, el anillo ya no necesitaba anclas emocionales. Además, también podía ver el inframundo y sus criaturas, y entrar en el inframundo a través del anillo. Al ver la expresión alegre de Silas, Arwen sonrió, su voz tan suave como una brisa entre hojas estrelladas. Este anillo fue forjado personalmente por mi abuela, dijo, sujetándole la mano. Combinó la piedra de la resurrección con la propia banda para amplificar su poder. Solo ayudé con el diseño. Los ojos de Silas se abrieron ligeramente al darse cuenta. Por supuesto, Galadriel, princesa de los Noldor, sobrina de Fëanor, el legendario creador de los Silmarils. Los Noldor eran inigualables en su artesanía. Si Galadriel le había prestado la mano, entonces la belleza y el poder del anillo eran incomparables. Tras intercambiar los anillos y pronunciar sus votos, Gandalf alzó su bastón en alto, su rostro radiante de alegría. Por la bendición de Barda y Mandu, declaró, su voz resonando por el jardín, declaro esta unión completa. De inmediato, una ola de aplausos y vítores recorrió al público. Los árboles gemelos liberaron una nueva ráfaga de flores, y el cielo explotó con fuegos artificiales mágicos en cascada, luces doradas, plateadas y violetas pintando los cielos. Elrond, Galadriel, Celeborn y Glorfindel sonrieron cálidamente, sus ojos llenos de orgullo y bendición por los recién casados. En medio del rugido de la celebración, Silas deslizó suavemente un brazo alrededor de la cintura de Arwen y la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso profundo y tierno, entre los vítores y aplausos de todos. Arwen, susurró Silas suavemente al separarse, con los ojos brillando de emoción, por fin eres mía. Las mejillas de Arwen se sonrojaron mientras sonreía, su mirada llena de cariño. Sí, murmuró, soy tuya, y estaremos juntos por toda la eternidad. Por un instante fugaz, el deseo se agitó en el corazón de Silas al mirar su radiante rostro y la curva de sus labios, pero lo dominó, eligiendo en cambio entrelazar sus dedos con los de ella. Juntos, se giraron para mirar a la multitud, recibiendo las bendiciones y vítores de su pueblo. De la mano, descendieron la plataforma, caminando por la larga alfombra roja que conducía al castillo. Los ciudadanos de Oxmea de Ibree, reunidos a ambos lados, hicieron una profunda reverencia, muchos incluso arrodillados con devoción y admiración. Para ellos, esto era más que una boda, era el amanecer de un nuevo capítulo. Su señor ahora tenía una dama, y susurros de esperanza y prosperidad llenaban el aire. Algunos incluso rezaban en silencio por el día en que su Lady Arwen bendecirá el castillo con nueva vida.
Silas y Arwen sonrieron cálidamente a la gente, sus corazones conmovidos por tanta sinceridad. Al entrar en el castillo, los muros parecían cobrar vida. Los retratos a lo largo de los pasillos se inclinaban, alzaban sus copas o agitaban pañuelos en señal de celebración. Algunos incluso cantaron bendiciones al pasar la pareja, y los retratos de Silas y Arwen intercambiaron un asentimiento cariñoso y una sonrisa desde su mundo pintado. El banquete de boda duró 3 días y 3 noches, lleno de música, risas y brindis interminables. Cuando finalmente terminó la celebración, los invitados se fueron marchando poco a poco. Los ciudadanos de Oxmea de Ibree descendieron la montaña en grupos, con el rostro iluminado de alegría, llevando historias que contarían durante años, quizá por generaciones. Quienes habían viajado desde lejos, señores, reyes y magos, regresaban mediante chimeneas de la red Flu, los antiguos trasladores que Silas había creado para su comodidad. Entre ellos, Ecthelion II, mayordomo de Gondor, quedó especialmente impresionado por la conveniencia de la red de chimenea. Antes de partir, le apretó la mano a Silas con sinceridad. Señor Silas, dijo, debes visitar Minas Tirith algún día. La ciudad blanca estaría honrada de albergar tales maravillas de magia. Quizá tu red también podría servir a la capital de Gondor. Silas, sonriendo, aceptó de inmediato. Iré cuando tenga tiempo, y quizá revise tus archivos mientras esté allí. Finalmente, al ponerse el sol de la tercera noche, los elfos de Rivendell y Lothlórien se prepararon para regresar a casa. Elrond, Galadriel y Celeborn rechazaron cortésmente la invitación de Silas para quedarse más tiempo. Con cálidas despedidas, algunos alzaron el vuelo en sus caballos alados, mientras otros partieron con gracia entre las llamas verdes y brillantes de la red de chimeneas. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 292. Viaje. Hablando de Pegasos, Silas había regalado originalmente 6 de ellos a Elrond, Elladan, Elrohir, Galadriel, Celeborn y Arwen como regalos de boda y muestras de amistad. Los elfos, completamente hechizados por estas magníficas criaturas, dejaron de lado su habitual contención y se pusieron inmediatamente a criarlas. Recogieron a los mejores córceles de Rivendell y Lothlórien, formando manadas cuidadosamente seleccionadas para servir de compañeros y compañeros de los Pegasos, una tarea que incluso los más estoicos de ellos abordaban con entusiasmo. Sus esfuerzos fueron rápidamente recompensados. Para su deleite, la unión entre Pegasos y córceles comunes ofrecía un 50% de posibilidades de producir descendencia alara genuina. En pocos años, los elfos habían criado casi 50 nuevos Pegasos y seguían trabajando con entusiasmo para aumentar su número. De hecho, estaban tan entusiasmados que incluso pusieron la mira en los 12 Pegasi híbridos que Silas mismo había criado. Durante el año siguiente al compromiso, estos híbridos permanecieron en Rivendell bajo cuidado élfico, cada uno tratado como un tesoro real, y cada uno, para horror silencioso de Silas, desarrolló su propio rebaño. A veces, temía que sus pobres Pegasos acabaran completamente exhaustos antes de poder siquiera tirar de otro carruaje. Después de que los últimos invitados se marcharan, Elrond, Galadriel, Celeborn y sus séquitos alzando el vuelo o desapareciendo entre chimeneas encantadas, el castillo finalmente quedó en silencio. Solo quedaban Silas y Arwen. Liberado por fin de la formalidad de invitados y ancianos, Silas sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sin darle a Arwen un momento para ponerse sentimental por la partida de su familia, la abrazó entre sus risas sorprendidas y salió corriendo hacia sus aposentos, cerrando las puertas con firmeza tras ellos. Durante las celebraciones, con su formidable familia presente, los ojos vigilantes de Elrond, la sonrisa serena de Galadriel, la dignidad serena de Celeborn y 2 hermanos sobreprotectores, Silas no se había atrevido a actuar libremente. Sin mencionar a Legolas, Balin y algunos invitados traviesos que disfrutaron mucho iniciándole con interminables rondas de vino doruinión, una cosecha tan potente que incluso el rey Thranduil se decía que la abordaba con cautela. Así que, cuando se dijo la última despedida, las educadas ofertas de Silas para que se quedaran fueron, sobre todo por las apariencias. Por dentro, animaba el primer verdadero momento de paz con su nueva esposa. Los recién casados desaparecieron de la vista durante un mes entero, pasando su luna de miel en una neblina dichosa dentro de los muros del castillo. Cuando finalmente salieron, ambos lucían sonrisas inconfundiblemente satisfechos, aunque el resplandor de Arwen y la expresión algo aturdida de Silas hicieron que el personal intercambiara miradas cómplices. Dentro del castillo, la vida encontró un nuevo ritmo.
Los sirvientes, asistentes y mayordomos, todos leales a su señor, recibieron calurosamente a Arwen. Su gracia y bondad encantaban a todos los que conocía, y rápidamente se ganaba su afecto. La llamaban dama de la mansión, Lady Arwen o simplemente Lady Evenstar. Silas le confió oficialmente la gestión de los asuntos del castillo, una responsabilidad que aceptó con una confianza amable. Juntos, descendieron al tesoro del sótano, donde ella conoció a Smaug y al interminable y brillante tesoro que había en su interior. El gran dragón, reconociendo el estatus de Arwen como amada de su amo, contuvo su arrogancia y realmente intentó parecer cortés. Entre los montones de tesoros, Smaug seleccionó cuidadosamente la gema más grande e impecable, un zafiro iridiscente con vetas doradas, y se la entregó con un lazo casi regio. Silas alzó una ceja sorprendido. Vaya, comentó secamente, nunca te había visto tan generoso antes. Smaug solo movió la cola y resopló, fingiendo no oír. Con Arwen cómodamente instalada como señora del castillo, Silas preparó su viaje de luna de miel. A petición de ella, transfiguró su gran carruaje dorado volador en algo más sencillo, un modesto y bellamente elaborado carruaje de madera, y eligió un solo Pegaso para dibujarla, ocultando sus alas con magia. Así, al caer el anochecer sobre las colinas de Weathertop, el señor y la dama del castillo de Hogwarts partieron en silencio para su primer viaje juntos. Descendieron por la carretera de la montaña hacia Uxmeade, pero para no llamar la atención, Silas lanzó un encantamiento de invisibilidad sobre el carruaje y sobre ellos mismos. Las calles del bullicioso pueblo estaban llenas de vida, vendedores llamando, comerciantes regateando, niños riendo, los aromas de frutos secos asados y pan fresco flotando en el aire. Entre la multitud había aventureros, comerciantes y bardos errantes, cuyas conversaciones seguían girando en torno a la boda celebrada un mes antes. Los habitantes del pueblo hablaban con ojos brillantes, su orgullo evidente, mientras relataban cada momento deslumbrante a los curiosos viajeros que habían venido de lejos. Dentro del carruaje, Arwen observaba todo con silenciosa fascinación. Este mundo de humanos, tan vibrante, ruidoso y lleno de movimiento, era completamente diferente a la tranquila belleza de Rivendell o a la calma etérea de Lothlórien. Despertó algo en su corazón, una tenue sensación de pertenencia, una calidez que no sabía nombrar. Después de todo, era mitad humana. Aunque llevaba la gracia atemporal de los elfos, había en ella una chispa de calidez mortal que la hacía sonreír ante las risas de los niños y sentirse a gusto en medio del caos de la vida. Al ver la brillante curiosidad de Arwen, Silas sonrió y le tendió la mano. «Ven», dijo suavemente. «Vamos a caminar un rato». Bajaron del carruaje y pasearon juntos por las calles de Uxmeade, sus figuras cubiertas por el hechizo de invisibilidad. Para cualquier transeúnte, eran solo otra pareja disfrutando de la tarde, nada más, nada especial. El aire estaba impregnado de pan horneado, frutos secos asados y fruta fresca. Puestos de mercado alineados a ambos lados de la calle, con vendedores que llamaban alegremente para anunciar sus productos. Los ojos de Arwen brillaron de asombro. Examinó los objetos hechos a mano, sencillos pero llenos de corazón, bufandas tejidas teñidas de colores vivos, pequeños animales tallados, cuentas de cristal que captaban la luz del sol como pequeñas estrellas. Para un elfo que había pasado siglos rodeado de una artesanía perfecta y etérea, había algo singularmente humano en estas creaciones imperfectas que las hacía bellas. Silas, caminando a su lado, interpretaba el papel de un marido entregado. Cada vez que ella se detenía en un objeto más de unos segundos, él sonreía y decía: «Nos lo quedamos». Había venido bien preparado, llevando una bolsa de oro tomada del tesoro de Smaug, suficiente para mantener incluso la más extravagante ola durante meses. Y gracias a su bolsa espacial encantada, no tenía que preocuparse por el espacio en absoluto. Los vendedores nunca supieron quién acababa de comprar la mitad de su stock. Solo sintieron un toque ligero, el tintinear de monedas de oro y una sensación inquebrantable de que algo maravilloso acababa de suceder. Tras un largo paseo, la pareja llegó a la orilla del lago, donde el reflejo de las montañas brillaba en el agua. Un pintor se sentaba cerca, capturando cuidadosamente la escena con trazos rápidos y elegantes. Arwen se detuvo a observar, fascinada por cómo usaba colores sencillos para dar vida al mundo. Cuando terminó, Silas compró el cuadro nuevo en silencio, guardándolo en su bolsa. Desde allí, se dirigieron a la plaza central, donde artistas callejeros entretenían a una multitud creciente. Un escupidor de fuego lanzó una columna de llamas al aire vespertino, seguida por un tragaespadas que provocó jadeos entre los espectadores. Arwen aplaudió con deleite, susurrándole a Silas:
Estos mortales, su coraje y arte se sienten como magia en otra forma. Silas se rió. Supongo que sí. Cuando terminó la función, lanzó varias monedas de oro hacia los artistas. Las monedas brillaban al caer, provocando gritos atónitos de gratitud de los artistas, que casi rompían el hechizo de invisibilidad por su emoción. A medida que avanzaba el crepúsculo, la pareja se dirigió a la posada Leaping Horse, una sucursal recién construida de la famosa taberna Bree. Su dueño, el alegre hijo de Buttercup, había heredado tanto la voz retumbante de su padre como su habilidad para la hospitalidad. Dentro, la posada estaba llena de actividad, aventureros, comerciantes y lugareños llenaban el salón. El aire estaba cargado de risas, humo y el aroma de la cerveza. Silas y Arwen se asentaron en un rincón tranquilo cerca de la ventana. Poco después llegaron 2 jarras espumosas de cerveza y, junto a la chimenea, un bardo rasgueó un arpa y comenzó a cantar. Era una melodía familiar, una que todas las tabernas de la región parecían conocer. La historia de Lord Silas, el domador de dragones. La voz del bardo se elevó con pasión, pintando escenas de fuego y trueno, de coraje y victoria. La multitud escuchaba asombrada, sus rostros iluminados por la luz titilante del fuego, jadeos de miedo ante el peligro, vítores de alegría por el triunfo. Silas se recostó en la silla, negando con la cabeza con una sonrisa. La versión del bardo estaba tan llena de drama y adornos que incluso él, el supuesto héroe, se sentía como un espectador en su propia leyenda. No es de extrañar que estos juglares se ganan la vida, murmuró divertido. Podrían hacer que atar cordones de zapatos suene como una batalla épica. Arwen se rió, con los ojos brillando. Quizá deberías contratarle para que cante en nuestro próximo banquete. Solo si elimina la parte en la que supuestamente luché con el dragón con las manos desnudas. Compartieron una risa suave y se quedaron hasta que la última nota del bardo se desvaneció en aplausos. Luego, cuando la luna subió por los tejados y la multitud empezó a dispersarse, se levantaron y se deslizaron de nuevo en la noche. Tras pasar un día explorando el animado pueblo, Silas y Arwen regresaron a su carruaje. Con el suave zumbido de la magia, el Pegaso extendió sus alas y el carruaje se elevó una vez más hacia el cielo estrellado. Siguieron la gran carretera del este hacia el oeste, dejando atrás Oxmeade. Lee 15 más capítulos antes @kexmilimpe @reon comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 293. Rumbo al oeste el carruaje de Silas y Arwen avanzaba sin parar por el camino del este, sus ruedas de madera zumbando suavemente contra el camino empedrado. El viento de principios de otoño traía un leve frío, y el aroma a pino y tierra recién removida flotaba en el aire. Su primera parada fue la ciudad de Bree, donde pasaron 2 días agradables. Allí, Silas se reunió con el alcalde Greamar. Ambos hablaron largo y tendido sobre el anterior asedio de los espectros, repasando las defensas de la ciudad y las lecciones aprendidas de aquella noche angustiosa. Para asegurar que una crisis así nunca pudiera dejar a Bree aislada, Silas instaló personalmente una nueva red de chimenea. Varias chimeneas públicas, incluidas las del ayuntamiento, los barracones de la guardia y la posada del caballo saltador, estaban ahora conectadas tanto a Uxmeade como al castillo de Hogwarts, creando un canal de comunicación de emergencia permanente. Arwen observó cómo Silas mostraba las llamas verde esmeralda de la red a los asombrados habitantes del pueblo, con los ojos llenos de orgullo. La gente de Bree, que antes tenía que depender de jinetes y mensajeros, ahora podía pedir ayuda a kilómetros de distancia en cuestión de segundos. A diferencia de Oxmeade, cuyo encanto residía en su magia, turismo y proximidad al castillo, Bree prosperaba como centro comercial. Las calles bullían de carros y comerciantes, y los mercados rebosaban de mercancías de todos los rincones de la Tierra Media, vino de Doruinión, caballos de Rohan, acería gondoriana, productos de la comarca e incluso las sedas de Arad. La mezcla de voces, olores y colores deleitaba a Arwen, que se maravillaba de cómo humanos y hobbits, enanos e incluso algunos elfos, negociaban uno al lado del otro en un bullicio pacífico. Tras despedirse del alcalde, Silas y Arwen continuaron hacia el oeste. Su siguiente parada fueron los túmulos. Los antiguos montículos se alzaban silenciosos y siniestros, sus piedras cubiertas de hierba susurrando al viento. La expresión de Silas se endureció. Alzó su varita, murmuró un encantamiento y desató el fuego maldito. Las llamas serpenteantes se deslizaban por las colinas, consumiendo los huesos muertos hace mucho tiempo y tumbas destrozadas hasta que no quedaba más que ceniza. Esta vez, dijo en voz baja, sus ojos brillando dorados a la luz del fuego, el rey brujo no encontrará nada más que profanar.
Arwen no dijo nada, solo tomó su mano, y él apretó suavemente la suya. Mientras avanzaban, llegaron a los límites del viejo bosque. Allí, el Pegaso, percibiendo la magia en el aire, volvió a desplegar sus alas. El carruaje se elevaba sobre los árboles, deslizándose bajo sobre el dosel de encinos antiguos y sauces susurrantes. El bosque abajo se agitó, como si los propios árboles se hubieran despertado para verlos pasar. Esperándoles en el corazón del bosque estaban Tom Bombadil y Goldberry, que parecían haber sentido su llegada mucho antes. Su pequeña casa junto al río Whitywindle brillaba cálidamente en el crepúsculo. Tom les saludó con su habitual carcajada estruendosa, y Goldberry recibió a Arwen con los brazos abiertos. La cena que siguió fue un festín de colores y sabores, pan con miel, pescado de río asado con hierbas y vino dorado espumoso que brillaba como la luz del sol en la copa. Arwen y Goldberry se hicieron amigas rápidamente, sus risas se mezclaban como música mientras intercambiaban historias sobre ríos, estrellas y la suave magia de crecer. Silas, mientras tanto, habló en privado con Tom sobre el anillo único. Temo haberte causado problemas, admitió. Sauron no abandonará la búsqueda. Si se da cuenta de que el anillo está aquí, incluso él podría intentar venir él mismo. Los ojos azules de Tom brillaron. Si no quiero ser encontrado, nadie me encontrará, dijo alegremente. Y aunque lo hagan, el bosque no tolera bien a los invitados no deseados. Que lo intenten. Silas sonrió, a la vez tranquilizado y humilde. Tras varios días tranquilos en el viejo bosque, Silas y Arwen se despidieron de Tom y Goldberry, siguiendo la suave curva del río Whitywindle hasta llegar a Butland, justo al oeste del bosque. Allí visitaron a Drogo Bolsón, que ahora estaba felizmente casado con Prímula Brandybuck, hija del jefe Brandybuck. Silas miró a la joven pareja y sonrió, divertido ante la idea de que su hijo, Frodo, algún día desempeñaría un papel tan fatídico en la historia. Los Brandybuck los recibieron con gran hospitalidad. Aunque la visita fue breve, la velada estuvo llena de risas, comida y relatos de viejas aventuras. A la mañana siguiente, partieron, viajando hacia el norte por el río Brandywine, donde los sauces se mecían sobre el agua como guardianes somnolientos. Cruzando el puente de Brandywine, continuaron hacia el oeste a través de una cadena de alegres aldeas hobbit hasta que apareció en el horizonte la vista familiar de Hobbiton. Las colinas onduladas eran verdes y exuberantes, salpicadas de flores silvestres y las puertas redondas y pintadas de colores brillantes de agujeros de hobbit anidadas en las laderas. Aquí es tan tranquilo, dijo Arwen, sonriendo suavemente mientras el viento levantaba su oscuro cabello. Silas le rodeó la cintura con un brazo y asintió. Estoy de acuerdo. Es uno de los pocos lugares que quedan en la Tierra Media intactos por la codicia o la sombra. Cuando llegué por primera vez a este mundo, fue aquí donde desperté, y fue Bilbo quien me encontró y me acogió. Se rió suavemente. Si no fuera por él, probablemente me habría muerto de hambre antes de saber cuál era el este. Arwen escuchaba con cariño y diversión mientras él relataba sus primeros días en Bolsón Cerrado, su confusión, la hospitalidad interminable de Bilbo y cómo una vez confundió una tetera con un caldero. La carretera serpenteaba hacia arriba hacia Hobbiton, el corazón de Hobbiton. El olor a hierba y tierra arada llenaba el aire, y la luz del sol brillaba en la puerta redonda y verde en la parte superior. Su carruaje se detuvo suavemente ante la familiar puerta de Bolsón Cerrado. Fuera, en una silla de mimbre junto al sendero del jardín, Bilbo Bolsón se sentaba plácidamente bajo el sol de la tarde. Tenía un pergamino doblado en una mano y su pipa siempre presente en la otra, soplando satisfecho mientras los anillos de humo flotaban perezosamente en el aire. Los ojos de Bilbo se abrieron en cuanto vio al alto corcel blanco tirando del carruaje. No se parecía a ningún caballo que hubiera visto antes, blanco puro, brillando como la luz de la luna, su pelaje casi resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Pisaba tan suavemente que sus pezuñas apenas parecían tocar el suelo, como si la gravedad misma lo hubiera olvidado. Cuando el carruaje se detuvo frente a Bolsón Cerrado, Bilbo frunció el ceño, desconcertado. No había conductor, cochero, ni riendas moviéndose por sí solas. Todo quedó quieto, elegante y silencioso. Entonces se abrió la puerta. De allí salieron Silas y Arwen. Silas. Arwen. Exclamó Bilbo, su rostro iluminándose como el sol de la mañana. Dejó a un lado su pergamino y la pipa y se apresuró por el camino, con el vientre redondo temblando ligeramente al avanzar. ¿Cómo demonios habéis acabado aquí los dos? Silas saltó del carruaje, se giró y ayudó a Arwen a descender, su vestido plateado rozando la hierba. Abrazando fuerte a Bilbo, se rió. Estamos de luna de miel, viejo amigo.
De paso por la comarca, y no pude resistirme a visitarte. Espero que aún nos dejes entrar. ¿Dejarte entrar? Bilbo sonrió radiante. Querido amigo, eres la mejor sorpresa que he tenido en años. Por supuesto que eres bienvenido, pasa, pasa. Al mirar la puerta redonda y verde, miró a Arwen con disculpa. Cuidado con el rayo, mi señora. Esta casa no está precisamente hecha para gente alta. Silas y Gandalf se dieron un golpe de cabeza aquí una vez. Arwen sonrió con gracia, agachando la cabeza. Gracias, maestro Bilbo. Tendré cuidado. Silas, sonriendo, se aseguró de bajar la cabeza también, recordando su primer doloroso encuentro con ese mismo marco de puerta. Una vez dentro de bolsón cerrado, Silas movió discretamente su varita. El techo se expandió hacia arriba, las paredes se estigaban apenas hasta que el acogedor agujero de Hobbit se sintió mucho menos estrecho. Bilbo se movía feliz, dispuesto de todo, desde pasteles de semillas y tartaletas de miel hasta embutidos fríos, quesos y jarras de cerveza. En un momento incluso intentó salir corriendo al mercado a por verduras frescas, hasta que Silas le detuvo suavemente. Ya has hecho más que suficiente, Bilbo, dijo Silas con calidez. Siéntate y disfruta con nosotros. Los tres pasaron horas recordando viejos tiempos. Arwen escuchaba con genuina diversión mientras Bilbo contaba historias de los primeros días de Silas en la comarca, su confusión sobre las teteras, su fascinación por la jardinería y la vez que casi provoca una explosión intentando hacer tostadas con magia. La risa de Bilbo llenaba el pequeño agujero de Hobbit como música. Se quedaron 3 días en Hobbiton. Cada mañana, caminaban juntos por las colinas verdes, Silas y Arwen de la mano, Bilbo trotando alegremente a su lado. Visitaron el mercado, probaron tartas y cerveza, y vieron a los niños rodar por las laderas cubiertas de hierba. Arwen estaba completamente encantada por la belleza pacífica de la comarca, el ritmo lento de la vida, los alegres hobbits, el olor a tierra fresca y flores. Cuando llegó la hora de marcharse, Bilbo se mostró reacio a dejarlos marchar. Se quedó en la puerta de su jardín, saludando mientras el carruaje bajaba la colina. Desde Hobbiton, continuaron a través del corazón de la comarca, pasando por Mitchell Delwyn, donde permanecieron brevemente antes de continuar hacia el oeste. La tierra se volvió más silenciosa a medida que se acercaban al mar, y pronto el camino terminaba en las aguas brillantes del Golfo de Lune, los puertos grises. Allí, Círdan el carpintero de barcos les recibió personalmente. El viejo elfo, de barba plateada y sereno, estaba en el muelle rodeado por el sonido de las olas y las gaviotas. Detrás de él, el puerto estaba bordeado de elegantes barcos blancos, sus mástiles alzándose como lanzas plateadas contra el horizonte. Pero lo que más llamó la atención de Silas y Arwen fueron las naves de vapor, grandes naves cuyos motores siseaban suavemente, combinando magia élfica con ingenio mortal. Silas se maravillaba de lo mucho que habían avanzado los elfos en tan poco tiempo. Estos barcos de vapor encantados usaban llamas mágicas que nunca se apagaban, ardiendo sin fin mientras hubiera agua para alimentar las calderas. Ya no dependían del viento ni de la tripulación, lo que hacía que los viajes fueran más rápidos y seguros. Las Elevas Teleri, expertas en navegación, ahora navegaban más lejos y más amplias en el océano. Dado que Aman, donde se encuentra Valinor, fue trasladada a otra dimensión por Ilúvatar, el dios creador, solo tomando el camino recto se podía llegar a Valinor. De lo contrario, navegar hacia el oeste solo llevaría de vuelta al punto de partida. Porque el mundo actual de Arda es esférico. Y además de la Tierra Media, este mundo también tiene la legendaria Tierra del Sol y la Tierra de la Oscuridad. La Tierra del Sol también es conocida como el Lejano Oriente, un continente en el Lejano Oriente de Arda, que corresponde a Aman en el extremo oeste, separado de la Tierra Media por el Mar del Este, y es la Tierra del Amanecer. La Tierra de la Oscuridad, en cambio, es un continente formado por la división de la Tierra Media durante la Guerra de la Ira, situado al sureste de la Tierra Media, una tierra cuyas condiciones son completamente desconocidas, existiendo solo en nombre. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 294. Llegada de Gondor. Estos dos continentes solo eran conocidos por su nombre, incluso por los antiguos elfos. Después de que Ilúvatar doblara el mundo de Arda en una esfera, la Tierra del Sol, antes muy al este, y la Tierra de la Oscuridad, una vez al sureste, se desplazaron a posiciones más al oeste que Aman, que se encontraba en el extremo oeste. En teoría, navegando sin fin hacia el oeste, se podía llegar a cualquiera de los dos continentes. Pero ni siquiera Círdan, el carpintero naval más hábil, pudo construir una embarcación lo suficientemente fuerte para cruzar el vasto océano.
Las olas por sí solas podían romper mástiles y aplastar cascos. Ahora, con motores de vapor y construcción naval de acero, los elfos, amantes del mar, intentaban llegar a la Tierra del Sol, o incluso circunnavegar Arda, una hazaña nunca antes lograda. Al escuchar los planes de Círdan, Silas se quedó secretamente asombrado. ¿Había inaugurado sin querer la era élfica de la vela? También se sintió curioso por las tierras legendarias, preguntándose si allí vivían personas u otros seres. Tras pasar una semana en puertos grises y visitar los puertos de Alonde y Forlington, Silas y Arwen se despidieron de Círdan y abordaron un gran barco con destino a Pelargir, el puerto más grande de Gondor. El viaje duró un mes completo antes de llegar a la bahía de Belfalas. Según el capitán, esta velocidad solo era posible gracias a la máquina de vapor. Los viejos barcos de vela tardaban al menos el doble. Durante el mes en el mar, Silas y Arwen pescaron desde la cubierta, exploraron islas cercanas volando e incluso transformaron sus cuerpos para viajar bajo el agua, usando encantamientos de cabeza de burbuja o transformaciones humanas para ganar branquias y colas. Sus transformaciones llamaron la atención de varios Oarni, seres marinos, espíritus marinos que servían a los Mayaos y Uinen. Con el pelo tan blanco como la espuma del mar y colas brillantes, se movían por el agua como fantasmas. Curiosos por la pareja transformada, los tritones se encariñaron con Arwen, reconociéndola como la nieta de Erendil, a quien habían ayudado en las bocas de Sirion. Por cariño, le regalaron a Arwen collares de perlas hechos de sus lágrimas, perlas mucho más valiosas que las ordinarias, y un ingrediente clave en Felix Felicis. Cuando su barco finalmente llegó a Pelargir, Silas y Arwen desembarcaron, conduciendo su carruaje por la ciudad portuaria. Pelargir se encontraba en la unión de los ríos Anduin y Sirit, sirviendo como base principal de la marina de Gondor. Tras años de incursiones piratas, sus defensas estaban fuertemente fortificadas. Esta vez, Silas y Arwen no usaron magia de invisibilidad, y su aparición llamó la atención inmediatamente, especialmente la de Arwen. Su serena gracia y belleza dejaban a todos asombrados, demasiado humildes para acercarse. Hasta que finalmente, el comandante naval destinado en el puerto fue alertado. Al oír el nombre de Silas, no se atrevió a ser negligente e inmediatamente invitó a Silas y Arwen a su residencia como invitados de honor. Como alto rango de Gondor, naturalmente conocía a Silas. No hace mucho, incluso el propio regente había asistido personalmente a la boda de Silas. Silas aceptó la invitación y, junto con Arwen, se dirigió a la residencia del comandante. Sistema de acceso a Hogwarts. Ubicación, Gondor, Pelargir. ¿Deseas iniciar sesión? Apareció el tan esperado prompt. Los ojos de Silas se iluminaron y lo confirmó de inmediato. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por haber conseguido el método para crear el sombrero seleccionador. ¿Sombrero seleccionador? Silas se sorprendió un poco. No necesitaba casas al estilo Hogwarts aquí, así que ¿de qué servía? Aún así, aunque un poco decepcionado, Silas pronto se sintió intrigado por la naturaleza del sombrero. El sombrero seleccionador era un artefacto mágico consciente, capaz de hablar, pensar y crear creatividad. Componía nuevas canciones cada año, comentando con humor la vida escolar, y podía percibir las cualidades y deseos internos de cualquiera que la llevara. A diferencia de los retratos mágicos, que eran solo ecos animados de memoria, el sombrero seleccionador realmente pensaba y creaba de forma independiente. Eso significaba que rozaba el ámbito de la vida artificial, un cúmulo de alquimia y encantamiento. Si pudiera comprender sus principios, Silas podría algún día crear autómatas alquímicos, asistentes inteligentes y leales con pensamiento independiente. Al darse cuenta de esto, Silas consideró que la recompensa por sí sola hacía que el viaje valiera la pena. Tras permanecer varios días en Pelargir y recorrer el puerto, Silas y Arwen partieron, rumbo al norte hacia Minas Tirith, la capital de Gondor. Viajaron tranquilamente, admirando el paisaje de Gondor en el camino. Su carruaje encantado lo tenía todo. Un pequeño dormitorio, cocina y baño, así que nunca necesitaron posadas. Siempre que encontraban una vista preciosa, simplemente se detenían. Sus caballos alados eran inteligentes y autoguiados. Solo necesitaban indicaciones antes de volar o trotar. A este ritmo relajado, lo que normalmente les llevaría 3 días les llevó medio mes antes de llegar finalmente a Minas Tirith. Cuando la ciudad blanca construida en la ladera de la montaña apareció a la vista, tanto Silas como Arwen no pudieron evitar maravillarse. Las imponentes puertas de bronce, talladas con relieves de los reyes de Gondor y el árbol blanco, irradiaban grandeza y belleza solemne.
Cuando su carruaje se acercó a la puerta, una compañía de asistentes de Gondor avanzó respetuosamente para saludarles. Lee 15 más capítulos por delante @kex1818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 295. Magia de sangre. Estimados Lord Silas y Lady, bienvenidos a Minas Tirith. Su Alteza Real el Regente nos ha ordenado esperar su llegada. Por favor, síganme, dijo respetuosamente el asistente principal. A Silas no le sorprendió que el regente ya supiera de su llegada. El comandante naval de Pelargir, siendo uno de los confidentes del regente, habría informado de inmediato, y con el Palantir en Minas Tirith, el regente podría observar fácilmente los acontecimientos en todo Gondor. Guiado por los asistentes, Silas condujo el carruaje hacia la ciudad. Minas Tirith, construido en la montaña y respaldado por las montañas blancas, se elevaba en 7 niveles en terrazas. Cada nivel tenía sus propios muros y puertas de bronce, fuertes y majestuosas. La ciudad nunca había caído, convirtiéndose en un símbolo del espíritu perdurable de Gondor. Tras la sinuosa ascensión, el carruaje pasó por las 7 puertas hasta llegar a la ciudadela en la cima, donde se encontraban la torre de Ecthelion, el palacio real y el gran salón de los banquetes. En el patio frente al palacio se alzaba un árbol blanco, marchito hace mucho pero aún puro e intacto, tan blanco como el marfil pulido. Este es el tercer árbol blanco de Gondor, llegó una voz familiar. Denethor II, el hijo del regente, a quien Silas y Arwen habían conocido en su boda, bajó los escalones del palacio sonriendo. Se marchitó cuando Belector II, el 21º mayordomo, murió, y desde entonces no ha cambiado. Bienvenida de nuevo, mago Silas, señora Arwen. Minas Tirith se siente honrada con tu presencia. Tras un breve intercambio de cortesías, Denethor los condujo al salón de gobierno, donde el regente Ecthelion II los esperaba en una silla de piedra negra bajo un dosel de mármol con forma de corona de Gondor. Detrás de él, una gran talla del árbol blanco brillaba con gemas incrustadas. Ecthelion, aunque más de 60, parecía fuerte y digno, su voz profunda firme al saludarlos. Bienvenido a Gondor, mago Silas. Hace tiempo que oí hablar de tus hazañas, al verte hoy, encuentro que las historias son discretas. Recibió a Arwen con especial reverencia. Como descendiente de Númenor, Ecthelion sabía que Elros, fundador de Númenor, y Elrond, padre de Arwen, eran hermanos. En cierto sentido, Gondor debía su sangre real a su linaje. Si me respetan por mi fuerza, pensó Silas, entonces ella es honrada por su herencia. En voz alta, hizo una ligera reverencia. Su Alteza Real el Regente, llevamos mucho tiempo admirando su firme tutela de Gondor. Mi esposa y yo solo somos viajeros aquí, si nuestra visita causa algún disturbio, le pido disculpas. Arwen, serena y elegante, se inclinó a su lado en silencio, su presencia serena como la luz de las estrellas. No hace falta que seas tan educado, mago Silas. Ahora que has llegado a Gondor, te damos la bienvenida con la máxima sinceridad. Dijo Ecthelion II, bajando de su trono con una cálida sonrisa. Se volvió hacia su hijo. Denethor, hoy tenemos distinguidos invitados. Ve a decirle al personal que prepare un banquete para darles la bienvenida. Denethor II asintió y fue inmediatamente a hacer los preparativos. Ecthelion continuó. Ya que has venido hasta Minas Tirith, por favor quédate unos días. Permíteme cumplir adecuadamente con mi deber como anfitriona. Silas hizo una ligera reverencia. Agradecemos a su Alteza Real su generosidad, respondió cortésmente. Liderados por Ecthelion, Silas y Arwen fueron juntos al salón de banquetes. El banquete fue animado y cordial, con anfitriones e invitados disfrutando tanto de la comida como de la conversación. A medida que la atmósfera alcanzaba su punto máximo, la expresión de Ecthelion se volvió solemne. Mago Silas, comenzó, debiste ver el árbol blanco marchito en el patio. Es el símbolo de la monarquía de Gondor. Desde que se marchitó, generaciones de mayordomos han buscado un nuevo retoño, pero ninguno lo ha conseguido. Sé que tu castillo de Hogwarts posee un árbol blanco vivo. Así que tengo una sincera petición, permíteme pedirte un fruto de árbol blanco, que plante en nuestro patio en lugar del marchito. Silas no se negó, pero habló con sinceridad. Su Alteza Real, puedo darle un fruto del árbol blanco, pero sus condiciones de crecimiento son extremadamente duras. Debes estar preparado para la posibilidad de que nunca brote. Ecthelion asintió, suspirando. Lo entiendo. Solo deseo cumplir un antiguo voto de mis antepasados. Si no brota, que así sea. Al ver su sinceridad, Silas sacó una fruta de plata de su bolsillo espacial y se la entregó.
El árbol blanco, atado al destino mismo, reflejaba el destino de reinos y hombres. Cuando Gondor prosperaba, el árbol prosperaba. Cuando decayó, el árbol se marchitó. Silas tenía la sensación tranquila de que, aunque esta nueva semilla se plantara, no despertaría, a menos que Gondor encontrara de nuevo fuerza y esperanza. En ese momento, apareció el aviso familiar. Sistema de acceso a Hogwarts. Ubicación Gondor, Minas Tirith. ¿Deseas iniciar sesión? Silas respondió en silencio, iniciar sesión. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por conseguir. Magia de línea de sangre. Magia de linaje. Pensó sorprendido, luego, al ver cómo la comprensión y el poder fluían en su mente, su sorpresa se transformó en euforía. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.